vamos a recibir las preguntas que quieran realizar, ¿sí? Bueno, este primer panel va a estar conformado, en primer lugar, por un representante del Colegio de Abogados de Mercedes, que es el doctor Gabriel Ludueña. Gabriel Ludueña, que es especialista en Derecho Tributario por la UBA, docente de grado y de posgrado, digamos, también ejerce la profesión en forma liberal. En segundo lugar, y en representación, digamos, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, va a estar la doctora Noelia Améndola. Digamos, Noelia, aparte de gustarle, digamos, decirle a la gente que apague los micrófonos, es también docente de grado, de posgrado, con, pese a su corta edad, una vasta trayectoria profesional, ¿sí? Y cerrando este primer panel, lo vamos a tener al doctor Sergio Morano, el que cuando quise que, digamos, como le pregunté cómo quería que lo presentaran, no me dio bola, me dijo, no sé, preséntame como vos quieras, así que no, Sergio, si no te gusta, atenete a las consecuencias. Sergio es contador, abogado, especialista en derecho tributario, ejerce la profesión y un tipo encantador, digamos. Este último corre por mi cuenta. Así que bueno, chicos, entonces, tendríamos este primer panel con estos tres expositores, ¿sí? Para arrancar. Cuando terminan los tres, recibiríamos las preguntas que quieran formularse, y después vendría la segunda parte, que va a moderar la doctora Catalina Fagiano, que está en representación del Colegio de Abogados de Zárate, y que va a coordinar a Susana Monti y a Germán Capich, que están en representación del Colegio de Abogados de San Isidro y el Colegio de Abogados de Morón, ¿sí? Así que bueno, hechas las presentaciones del caso, comenzamos con los expositores, y comenzamos con vos, Gabriel, en primer lugar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Eduardo y a Noelia la invitación, a mis colegas Sergio, Susana, Germán, Caterina, eh, que, que vamos a compartir esta tarde con todos los presentes. También, bueno, veo gente ahí de Tucumán, a Silveira, a Juan Manuel también que se conectó, así que les agradezco enormemente que estén presentes. El tema que había elegido era el de las sanciones indirectas, quizá un tema que tiene mucha actualidad, pero no con el desarrollo que le correspondería, entiendo. Un poco este tema lo quería enfocar detallando la problemática de la inhabilitación del quit. Hace poco, con unos amigos, creamos una SRL, llegamos a conformarla en IJ antes de la pandemia, pero el quit para persona jurídica en el AMBA no está habilitado el trámite, hace 5 meses, ¿y qué podemos hacer sin quit? Digamos, nada, no pudimos hacer nada, así que hace 5 meses que formalmente tenemos una SRL con unos amigos míos, pero sin el quit no podemos hacer nada, así que estamos pensando en llevarla al interior donde el trámite presencial está habilitado, no para el AMBA todavía. Bueno, esta cuestión, cuando me invitaron, dije, bueno, vamos a hablar de la inhabilitación del quit, o la inhabilitación de la quit o la suspensión. Uno sabe que en materia tributaria es inherente al Estado la potestad para establecer tributos y para establecer y aplicar sanciones, ¿no? En un Estado republicano existe una división de poderes, pero el Estado detenta el monopolio de la creación normativa en cuanto a recursos tributarios y aplicación de sanciones. Cuando hablamos en materia penal tributaria y uno quiere hacer un análisis de toda la normativa sancionatoria a nivel nacional, uno divide agua, dice, bueno, existe una ley 11.683, existe una ley penal tributaria, la ley 11.683 reservada para incumplimientos formales, materiales, y uno explica la sanción de multa del artículo 38, el artículo 39, la clausura, el decomiso, las figuras materiales, 45, la defraudación 46, el 48, y luego los delitos fiscales de la ley penal tributaria, las distintas figuras que son bastantes figuras, en comparación con otros regímenes penales tributarios, hay bastantes delitos tributarios. E incluso las personas jurídicas pueden ser sancionadas también
por la ley delictual, con determinadas sanciones, además de las contravenciones. Lo cierto es que si uno explicase todo este menú normativo expreso, quedarían situaciones que se ven perjudicados los contribuyentes que no están expresamente evidenciadas en la norma. Y yo hice un raconto de estas situaciones, enumero un par de situaciones, van a quedar afuera otras, y en los próximos 10 minutos me quería detener a la inhabilitación del quit. Si uno repasa estas sanciones que no están expresamente reconocidas por la norma y el ordenamiento, tenemos que señalar que pueden ser la caducidad de un plan de pagos, o la exclusión del monotributo, o la presencia de ciertos regímenes de alto riesgo fiscal, la propia clausura preventiva, que está regulada en una parte donde la FIP o el ordenamiento prevé las potestades, las diversas potestades de la FIP, la exclusión del certificado fiscal para contratar, que recuerdo que hace muchos años hicimos un trabajo con Juan Manuel respecto de que poníamos en duda si sea una sanción indirecta y no hace muchos años está expresamente en el régimen penal tributario como una sanción que pueden tener las personas jurídicas, la exclusión de participar en licitaciones y contrataciones con la administración pública fiscal como sanción, la quita del beneficio fiscal, que también está expresamente en la ley penal tributaria como una sanción respecto de las personas jurídicas, pero si uno repasa el ordenamiento administrativo, no les asigna esta sanción expresamente. Y por último, voy a mencionar la inhabilitación o la suspensión de la quit. Voy a dejar afuera un montón de situaciones que significan un aumento de base imponible. En la doctrina extranjera hay un gran desarrollo de estas situaciones propias del derecho tributario, donde al contribuyente se lo sancionan directamente aumentándole la base imponible de su propio tributo. Respecto de la inhabilitación de la quit o la suspensión de la quit. Bueno, ¿por qué digo que es una sanción? ¿Y por qué digo que es encubierta? Esto es así porque hay una evaluación de la administración respecto de cierta inconducta del contribuyente, y hay una consecuencia retributiva que es la suspensión o la exclusión, es decir, el ordenamiento pondera cierta conducta del contribuyente, la analiza frente al ordenamiento y le asigna una consecuencia netamente retributiva, distinta de la sanción de la, pero con ciertas e importantes connotaciones económicas. Significa, la jurisprudencia lo ha dicho, la muerte civil y comercial del contribuyente. Empezarla con la imposibilidad de, que puede tener una SRL sin quit, de abrir una cuenta bancaria. Pero ¿cómo fue un breve repaso de la normativa al respecto, finalizando en el nuevo artículo 35, inciso H? La primera resolución que quiero destacar, que ya no está vigente, es la 3358, que así lo estuvo del 2012 al 2016, donde la FIP, en pos de combatir la evasión y contrarrestar el uso proliferado de ciertas usinas utilizadas para evadir, tenía la facultad, por resolución normativa, de dar de baja la quit. Pero, ¿qué pasó? Se utilizó un uso indiscriminado, generalizado, incluso el domicilio inexistente del contribuyente habilitaba a dar de baja a la FIP. Se utilizó este mecanismo con fines publicitarios. Recuerdo ciertos futbolistas que ni bien empezaba la investigación, ya se le daba de baja la quit, es decir, no solamente a las personas jurídicas y a los contratos de colaboración empresaria, sino a las personas físicas.
Incluso recuerdo casos paradigmáticos que la AFA se plegaba y les impidió jugar al fútbol a esos jugadores. En fin, hubo otras situaciones de multinacionales. Es decir, la AFIP aplicaba esta consecuencia ante situaciones irregulares. Claro, obviamente el control judicial no tardó en aparecer, y en los casos de SMED, de la Sala Quinta, en la Cámara de Contencioso Administrativa, fallo del 22 del 11 de 2013, y en el caso FDM Management, de la Sala Cuarta, del 20 de febrero de 2014, confirmado por la Corte con un 280, pero confirmado al fin el 20 de agosto de 2014, la justicia le puso un freno a estas facultades de AFIP, básicamente por dos cuestiones. La primera respecto de la competencia legal. La jurisprudencia en DESMED y en FDM Management analizó que no había una competencia expresa, no había un principio de legalidad aplicativo que justifique a la AFIP dar de baja el quit. La AFIP que decía, bueno, nosotros tenemos la potestad y por el principio de especialidad, si podemos otorgar la quit, podemos darla de baja también. No hace falta una facultad expresa al respecto. Bueno, la justicia dijo que sí, hacía falta una facultad expresa. Pero además, en FDM Management, que creo que es el fallo o leading case que le asigno a este caso, la jurisprudencia fue más allá y dijo que esto era una sanción indirecta, y que una sanción indirecta se aplicaban ciertos principios, como el principio de legalidad y el de control judicial, que en el caso no se daban, y por lo tanto declaró inconstitucional esa facultad de la AFIP. Pasaron unos años, y en el 2016, con la nueva gestión de la AFIP, se publicó, se decía que, bueno, esta facultad de la AFIP no iba a existir más. Pero no fue 100% exacto esto, sino que por Resolución General 3832 del 2016, mutó la RG, se derogó la anterior, ya no hay más una baja del quit, pero sí hay la evaluación permanente de la conducta del contribuyente, y a raíz de eso la AFIP le asigna determinados estados administrativos a la AFIP, que en una u otra situación se le impide al contribuyente realizar ciertos actos, y en alguna u otra situación el contribuyente los puede remediar vía web, o en otra situación ir directamente a la sede de la AFIP, puede presentar un descargo, todo con efecto devolutivo. Para no detenerme más con las resoluciones, porque hay muchísimas más relacionadas en el tema, sí quiero comentar en los últimos minutos que quedan la facultad que se le ha asignado a la AFIP expresamente en la ley 11683, que tapó algunas críticas respecto de la legalidad y que está en el 35, inciso H. Está en la parte de las facultades de la AFIP, y la norma señala que la AFIP, lo voy a leer textual, podrá disponer medidas preventivas tendientes a evitar la consumación de maniobras de evasión tributaria, tanto sobre la condición de inscriptos y responsables como, y ahí sigue, con la autorización para emitir comprobantes, pero me voy a detener a la primera parte, que es lo que hace a la suspensión y a la habilitación de la AFIP. Acá el legislador ha intentado cubrir una crítica, que es la falta de previsión legal para determinar la inhabilitación, siendo un acto netamente sancionatorio. Acá tenemos una cobertura por parte del legislador del principio de legalidad, pero es una legalidad aparente, porque fíjense que la norma dice, bueno, podrá disponer medidas preventivas a evitar la consumación de maniobras de evasión. Esto es lo mismo que decir, faculta a la AFIP que en uso de sus facultades inhabilite o suspenda la quit, digamos. Toda la conducta de la AFIP, en cierta o mayor medida, está orientada a evitar
la evasión. Entonces, tenemos un principio aparentemente de legalidad, pero no de tipicidad. Digamos, la forma en que fue regulada, en las facultades, ni siquiera en las sanciones, pero la amplitud nos demuestran que el principio de legalidad no ha sido cabalmente cubierto, ¿sí? La laxitud de la norma no se cumple con la tipicidad. Pero luego, si seguimos en la norma, dice que los reclamos en este inciso tienen efecto devolutivo, salvo en los casos de suspensión de la quit, salvo en los casos de la suspensión de cripto. Entonces, ahí el legislador dijo, bueno, esta situación, la primera de las enumeradas, es la más grave. Vamos a darle efecto suspensivo, es decir, primero te inhabilito, si estás disconforme, te doy un recurso que está acá, en la propia potestad, se estableció un recurso, y te asigno un efecto suspensivo. Bueno, pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Por qué hay un efecto suspensivo en sede administrativa? Porque el legislador entendió que era muy grave. Ahora, entendió que era muy grave, pero resuelto la situación, que uno espera que sea de negativo para el contribuyente, pero bueno, resuelto, la revisión es por demanda contenciosa ante la justicia, que tiene efecto devolutivo, tiene efecto netamente devolutivo, por lo tanto, el contribuyente tendrá que solicitar una medida cautelar innovativa, que son excepcionalísimas. Bueno, por lo tanto, la reforma cubre una crítica, pero es una legalidad aparente. Luego de esto, la disposición choca contra todos los otros principios del derecho penal aplicable a esta cuestión en razón de ser una sanción. No es que lo digo yo, lo dijo la Cámara de Contencioso Administrativa en el fallo FM Management. Y termino con un fallo reciente del 10 de marzo del 2020, la sala cuarta, que era la misma sala de FM Management, con una medida cautelar en el marco de una acción de amparo, donde la causa Virasol se ordenó, el juzgado había dicho que no era procedente una medida cautelar dentro de una acción de amparo, pero la Cámara consideró, le otorgó la razón al contribuyente que no podía realizar la venta de un inmueble y le otorgó o le ordenó a la AFIP que por el término de 3 meses le otorgue la quit online al contribuyente bajo una caución real. Obviamente no hay sentencia definitiva, quizá la acción de amparo, al haber, digamos, un cierto procedimiento, no sea de ahora en más, o a partir de esta reforma, la más idónea, quizá una medida cautelar con una demanda contenciosa sea lo más atinente para esquivar cualquier excusa referida a la falta de debate y de prueba, pero lo cierto es que no me extraña que la justicia le haya dado, por una medida cautelar, la quit a la contribuyente. Bueno, eso es todo. Nos quedó después reservado para las preguntas, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Muy clara la exposición y de mucha actualidad. Bueno, y ahora le toca el turno a Noelia y el derecho aduanero. Vamos a ver cómo Noelia nos va a hablar sobre las restricciones aduaneras en el caso de las SIMIs, digamos, y algunas medidas cautelares que han sido adoptadas, ¿sí? Así que bueno, Noel, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hago los agradecimientos que corresponden. La verdad que es una buena oportunidad para reunirnos los institutos de Derecho Tributario. Como dijiste, en algún momento lo comenzamos a charlar con Susana, pero creo que la idea era juntarnos en Mercedes y comer un asado, así que espero que esto se continúe, haya más ciclos, y nos invite el asado que nos debe Gaby. Nuestra parte está hecha, ¿eh? Bueno, este primer ciclo de encuentros de institutos de derecho tributario, yo me animo a agregar un tema de contenido aduanero. Y esto tiene que ver con que en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, la comisión no solo es de derecho tributario, sino que también es de derecho aduanero. Entonces, la idea es traer algo que capaz la mayoría de las personas que están acá se dedican exclusivamente al derecho tributario,
y poder tener alguna vinculación con el tema de derecho aduanero. Por eso yo permito, antes de ir al tema en cuestión, y como para ponernos todos en un mismo contenido o en un mismo lenguaje, empezar con un ABC del derecho aduanero. Todo muy rápido, porque, como dijimos, la idea es respetar los 15 minutos, sí. Voy a empezar hablando de lo primero que hablaría el doctor Sarli, que seguramente en 15 minutos lo puedo resumir. No. El ABC de Derecho Aduanero, para tocar el tema que que quiero trabajar con ustedes el día de hoy, que es las restricciones aduaneras, es en primer lugar pensar qué hace la aduana, qué debería hacer la aduana, y bueno, yo dejo una tercera consulta que es ¿quién es Kelsen entonces? Lo primero es pensar que, bueno, la función de la aduana es controlar el ingreso y egreso de la mercadería del territorio aduanero, y no es una potestad que tiene la aduana crear los tributos, sino que percibe los tributos aduaneros, y además una gran distinción es que aplica el sistema de restricciones al ingreso y egreso de mercadería. Esto lo traigo a colación porque en el decreto 618 del 97, cuando se crea la FIP y se divide DGI, DGA, Dirección General de Recursos de Seguridad Social, podemos ver en forma clara cuál es la función y la competencia que tiene la aduana. Hay reiterada jurisprudencia en la que podemos ver que la aduana comete ciertos atropellos, y para mí debería volver al decreto 618 del 97 y enfocarse en cuáles son las funciones que le corresponden. Por ejemplo, la creación de tributos está en cabeza del Poder Legislativo, y la aplicación de los sistemas de prohibiciones también. ¿Y qué debería hacer la aduana, no? A partir del año 96 empezamos a hablar del primer término, si bien la globalización está mucho antes del año 96, podríamos decir que la palabra facilitación del comercio se introduce por primera vez en 1996. Y esta facilitación del comercio fue en lo que antiguamente era el GATT, hoy es la Organización Mundial del Comercio, y pretende que la aduana no solo va a tener este control, sino que tiene que buscar la forma de armonizar las distintas aduanas y la conexión con otras aduanas y facilitar el comercio. Y esto dado en un marco de que nuestro país en particular se ha suscrito muchísimos tratados internacionales, y por eso yo ahí me permito agregar un comentario y decir, entonces, ¿quién es Kelsen, no? O sea, nosotros claramente tenemos una pirámide normativa a la cual el derecho aduanero no puede olvidar, donde la primacía en esta normativa jurídica se encuentra en la Constitución Nacional y los tratados incorporados en la Constitución Nacional. Entonces, recordemos que el derecho aduanero no puede ser caso omiso a los principios constitucionales, a los tratados celebrados con otros países, y en particular podemos hablar del Mercosur, donde se busca llegar a lograr una armonía entre los países que son parte y facilitar y bloquear las restricciones que puedan llegar a generarse. Entonces, acá, con un agradecimiento especial al doctor Federico Curi, que me hizo el diseño de la imagen porque estaba bloqueada, no había manera de poder diseñarlo. Otra vez restricciones, otra vez sopa, como diría Mafalda. No puedo decir que traigo un tema novedoso. Lo que tiene bueno el derecho argentino es que se recicla, ¿no? O sea, esto pasó y pasa, y me atrevo a decir, sin ser bruja, aunque muchos lo piensen, que va a seguir pasando, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ya podemos decir que en el año 84, en diciembre, cuando asume Alfonsín, existían las primeras restricciones que se hablaban de las declaraciones juradas, no eran las anticipadas de importación, tenían una sigla de JNI, pero era lo que luego se reformuló. Tuvimos las licencias automáticas, las LAPI, las licencias automáticas y las no automáticas, todas barreras y formas de controlar el ingreso de la mercadería. A ver, recordemos, la aduana tiene esta función de aplicar las restricciones económicas, ¿sí? Y las restricciones no económicas son para todo, o sea, no importa en qué parte, si es territorio aduanero general o territorio aduanero especial, va a estar impedido el ingreso de determinado tipo de mercadería. Si nosotros consideramos que estas restricciones a las importaciones son de carácter económico, vulneraríamos los principios constitucionales y los acuerdos internacionales celebrados que hablábamos de la facilitación del comercio. O sea que hace años que nos venimos automintiendo y diciendo que vamos a celebrar acuerdos para
generar el comercio internacional, la facilitación, y no dejamos de poner trabas a las importaciones, como si ser importador en un país como el nuestro estuviera mal visto, decimos, sos importador, ¿no? Entonces, ya sabés que se presume que vas a tener un montón de restricciones adicionales para poder ejercer el comercio que está en nuestra Constitución Nacional habilitado. Entonces, bueno, esto de otra vez restricciones, podemos decir que no es algo novedoso. En el 2012 tuvimos las declaraciones juradas anticipadas de importación, que capaz fueron el antecedente más reciente. Esto fue cuestionado en distintos órganos internacionales y fue, con posibilidad de que se le aplicaran sanciones a la Argentina. Entonces, se vio obligado cuando se hace el cambio de gobierno en el año 2015 a dar de baja, ¿sí?, las declaraciones juradas anticipadas de importación bajo apercibimiento de sanciones internacionales. Y hoy no tenemos ni las DJNI, ni tenemos las de JAI, hoy tenemos la CIMI, que es un sistema similar a las de JAI, que lo que pretende es brindar una cierta información, y que con esa información que se pretende brindar, se facilite el comercio, se generen datos, pero la realidad es que cuando uno solicita para importar la mercadería la habilitación de la licencia o de la CIMI correspondiente, se formulan distintas observaciones por distintos organismos. A partir del año 2014 existe lo que es la ventanilla única de comercio exterior, donde han suscrito, por ejemplo, la Secretaría de Industria y Comercio, se ha suscrito a la ventanilla, y uno solicita la CIMI, y los distintos organismos adheridos podrán formular observaciones en caso de que correspondan, y deberán hacer saber al importador cuál es la observación por la cual deberán cumplimentar algún trámite, como una declaración jurada de producto, etc. Sé que voy muy rápido. Por ahora me van siguiendo, si no me van siguiendo, hacemos una pausa acá. Y esto es el juego de la oca, ¿no? Porque avanzás un casillero, pero retrocedes otro. Yo creo que todos hemos jugado al juego de la oca, pareciera que finalmente estás llegando a la salida, que es el estado deseado de cualquier importador, poder tener la CIMI en estado de salida, y cuando estás muy próximo, viene un casillero de cualquiera de estos casilleros que pongo acá, en el cual tenés que retroceder algún paso. Entonces, por un lado tenemos restricciones de ingresos a la mercadería por la Secretaría, por el otro lado tenemos restricciones que exceden las funciones que tiene la aduana, por el otro lado tenemos el Banco Central, que una vez que vos tenés la posibilidad, o ya importaste la mercadería, luego tenés restricciones a la salida de divisas con controles y formularios adicionales, tenés los principios constitucionales que pareciera que no te dejan avanzar en los casilleros, y tenemos el concepto utópico de que la aduana pretende hacer, tiene como función la facilitación del comercio. Hecha esta introducción, y sin excedernos, de lo que yo quería charlar, es de este fallo, que es un fallo reciente, es un fallo de la Justicia Contencioso Administrativa Federal, el número 7, yo les voy a facilitar este fallo para que lo lean, junto con este PowerPoint, va a estar a disposición. Es un fallo relativamente nuevo, es del 15 de julio de 2020, esta empresa es una empresa que se dedica a importar textiles del sudeste asiático, cumple con los procedimientos, se presenta la documentación para solicitar la aprobación de la CIMI, y silencio de radio, ¿no? O sea, la Secretaría no se expide, pasa a un estado de observado, pero no manifiesta cuál es el motivo por el cual se habían observado. Atento al tiempo transcurrido, la firma importadora se presenta en la justicia y solicita una medida cautelar autónoma. Entendiendo que se cumplen, el escrito, la verdad, de la letrada explica específicamente todos los pasos que se habían cumplimentado. La idea no es acá ir a una cuestión procesal o tan técnica, pero deja acreditado en forma clara de que había cumplido con lo solicitado, había presentado la declaración jurada de producto, había cumplido con las observaciones realizadas, las había contestado, y aún así su CIMI seguía en estado de observado. Se presenta los primeros días de julio, la justicia decide habilitar la feria, esto en época de aislamiento social preventivo obligatorio, habilita la feria, y como es una medida cautelar contra el Estado, se solicita el informe previo
de la Secretaría de Comercio Industrial y de la aduana. Mientras está la causa, antes de que se corra traslado, el Banco Central dicta la comunicación 7030, que establece nuevos requisitos para acceder a la salida de divisas, o sea, para poder comprar divisas y poder pagar. Así que se hace una extensión, agrega un escrito y solicita que también esta medida cautelar, al momento de ser dictada, se haga extensiva al Banco Central para que se abstenga de solicitar la CIMI en estado de salida. Por supuesto, la aduana considera que no era la persona la que debería, o sea, no debería haber sido parte en ese proceso, porque entendía que la observación la había formulado la Secretaría. Sin embargo, el que tiene que dar el visto bueno y el visto final es la aduana, por lo tanto, no se le hace lugar, se presenta y también presenta el informe el Banco Central y la Secretaría de Comercio e Industria. Bueno, el juzgado resuelve hacer lugar a esta medida cautelar, entiende que están acreditados los extremos para que se otorgue la medida cautelar, y además, lo novedoso, comparado con otros casos que se han visto en su momento en la época de las DEJAI, recordando que esto no es una historia nueva, además formula antecedentes y manifiesta claramente el juzgado la similitud con los casos de las DEJAI, hace extensivo a que el Banco Central debe abstenerse de solicitar la CIMI en estado de salida. La verdad que el fallo es bueno para el importador, tiene los fundamentos justos y necesarios para la medida cautelar, definitivamente esto tiene que venir con una acción de declaración de inconstitucionalidad de esta norma, de esta resolución que establece la CIMI, y se arroga funciones que no le son propias a la aduana, que no le son propias a las formulaciones, y además el procedimiento por el cual se formulan las observaciones son totalmente inconstitucionales, porque no da el derecho de defensa de saber por qué se encuentra observado. Los plazos son totalmente laxos, por lo tanto se exceden en lo que es mucho más que razonable a la hora de obtener una resolución por parte de por qué se encuentra observada una CIMI. La verdad que hasta acá el fallo es una buena noticia, pero estamos hoy a 13 de agosto y nos preguntamos en qué quedó esto, cuál es el final que tuvo el importador, porque no se olviden que esto es el juego de la boca. Bueno, la medida le hizo lugar, ahora la tiene que hacer operativa en la aduana. Recientemente, el día de ayer, se presenta la parte importadora argumentando que no se ha podido cumplimentar, que la aduana ha hecho caso omiso y que en la práctica todavía la mercadería sigue retenida y que se reserva el derecho de reclamar los daños y perjuicios por los gastos que le ocasiona tener la mercadería almacenada. Bueno, hablé súper rápido, es mi característica. Espero que se haya entendido, espero que les resulte claro, y espero que sumen al derecho aduanero sus institutos de derecho tributario. Gracias. Bueno, Noé, muchísimas gracias por, digamos, por el fallo. La verdad que es un fallo, este sí que es un fallo minuto a minuto. Muchísimas gracias por la calidad de tu exposición y sobre todo por los dibujitos. Bueno, y vamos a seguir ahora con el tercer expositor. A ver, aquellos que quieran formular preguntas, lo que les pedimos es que la hagan por vía del chat, ¿sí? Entonces, cuando el próximo expositor termine, si hay preguntas, vamos a tratar de leerlas, y les pedimos también que formulen la pregunta y también aclaren a quién se la están haciendo, ¿sí? Bueno, entonces, en tercer lugar, y para concluir con este primer panel, vamos a tener con nosotros al doctor Sergio Morano. Sergio nos va a hablar sobre las moratorias y la persecución penal. Así que bueno, Sergio, tu turno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, gracias, es un gusto estar. Gracias, Eduardo, un gusto compartir con los panelistas bien este espacio, este primer encuentro, así que muy contento, así que gracias, Eduardo, por la invitación, Susana como motivadora de todo esto, así que, bueno, quizás sea el punto de partida de algo que crezca, así que, bueno, así lo tomamos. Y bueno, como para arrancar, no sé quién me puede compartir, ¿cómo hago para compartir la pantalla? Bien, para hablar sobre el material que acompaño. A ver, comento una anécdota. Dale, comento una anécdota. Sí. Mientras tanto, puedes hacer malabares mientras lo vamos armando. Dale, no hay problema. Me toca hablar un poco de lo que es la persecución penal y las moratorias, ¿no? Un tema que cuando Eduardo ¿Se ve bien ahí, Sergio, el PowerPoint? A ver.
Lo sigo Se ve el viendo. tuyo. Se ve el tuyo, no, ¿eh? Ah, bueno. Ok. Bien. Yo lo Cuando estaba Eduardo- viendo, por eso. Yo sí estaba viendo el PowerPoint y digo, qué bueno que está de más el PowerPoint. Tiene que habilitar el Perdón, anfitrión. estas cosas a veces pasan. Bien, bien. Bien, mientras es eso, Noelia continuó. Bien, cuando arrancamos con Pablo Patané, mi compañero, la especialidad en Derecho Tributario, ¿no? Allá por el 98, la primera vez que estuve cercano al Derecho Penal Tributario fue en la materia de Derecho Penal Tributario, con el doctor Jorge Haddad. Y hoy, digamos, me encuentro con esta grata presencia, bien que justo me la adelantó Carla Riggi, así que me pone muy contento, doctor, ya que en alguna medida nos empujó a este camino sin ser penalistas, sino más bien tributaristas, bien, nos toca participar un poco en todo lo que es lo penal tributario y su presencia en alguna medida me honra, así que le agradezco que esté. Así que bueno, para empezar un poquitito con ¿Se ve bien ahora, todo Sergio? esto, Sí, perfecto, ¿no? creo que sí. A ver. Sí, se ve Sí. perfecto. Bien. Bueno, ok. Así que bueno, persecución penal y las moratorias. Vamos a hacer una muy pequeña pincelada, bien, y la filmina tiene como finalidad ser una especie de mapeo para que las cosas que uno comente nos queden tan en el aire. Bien. Está dividido en antecedentes, la persecución penal y, digamos, las moratorias o los regímenes de excepción. Bien. Hoy, digamos, un poco esto como novedad, ¿bien? Como novedad en virtud de la existencia de la ley 27.541, la moratoria que se está tratando en el Congreso, en senadores, bien la ampliación de la misma, así que bueno, es un tema muy en boga, ¿no? Y que pone en crisis el derecho penal tributario. Y bueno, en algunas pinceladas de lo que me toca hablar, la idea, estoy poniendo el cronómetro, perdón, de lo que me toca hablar, la idea es mostrarlo. Así que bueno, vamos a nuestra primer filmina. Bien, que cuando hablamos de los antecedentes de las leyes penales tributarias, nos referimos un poco a la ley 23.771, bien, del año 90, bien, después aparece la ley 24.769, bien, que la deroga, y después aparecen modificaciones, la 25.874, la 26.735, una modificación muy importante que la vamos a tratar haciendo alusión un poquitito a lo que trató como la criminalidad económica y qué se intentó hacer. Y el actual régimen penal tributario vigente, ¿bien? Sí cabe aclarar, ¿no?, que los delitos tributarios constituyen ilícitos integrantes de lo que es la denominada criminalidad económica, cuyo bien protegido es un interés macroeconómico, bien que a continuación vamos a señalar. Sí cabe mencionar que los que están protegidos son las haciendas nacionales, como las provinciales, y como así también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá aclaramos, ¿no?, cuáles son los bienes jurídicos tutelados, la Hacienda Pública Nacional y los recursos de la Seguridad Social. Cuando hablamos de la Hacienda Pública, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a ese proceso dinámico de recursos y gastos, esas erogaciones, bien, que el Estado establece por medio de su presupuesto como política de Estado, bien, donde la evasión tributaria lesiona ese normal flujo para satisfacer esas necesidades sociales. Bien. En lo que respecta a lo que son los recursos de la Seguridad Social, se refiere más en concreto a una caja determinada, que es la caja de la Seguridad Social, y lo que está vinculado a todo lo que son las prestaciones de la Seguridad Social. Bien. ¿Ok? Cuando vamos al delito tributario, bien, acá aclaré de antemano, bien, que el delito tributario forma parte de una criminalidad económica, bien, que se encuentran contemplados en el régimen penal tributario argentino, establecido por la ley 27.430, recientemente sancionada, no podemos decir, pero porque ya tiene un poquitito más de 2 años, bien, pero sí fue a fines del año 2017, con penas privativas de libertad, cuyas escalas penales en relación con otros delitos son por demás desproporcionadas, intensas, bien, que pueden llegar algunas cuestiones de desequilibrios respecto de lo que son otras sanciones en el Código Penal. Por ejemplo, podemos ver que podemos llegar a un máximo de pena de
hasta 10 años en el caso de lo que es la asociación ilícita fiscal. Podemos llegar al caso de penas privativas de la libertad, en el caso de la evasión agravada, bien teniendo un piso de 3,5 y un máximo de 9, situación que si se llegase a dar, bien haría imposible lo que es la ejecución condicional. Bien, así que encontramos algunas situaciones que parecerían desproporcionadas con lo que son otros delitos, ¿vio? ¿Vieron? Perdón. ¿Se escucha bien, Eduardo? Sí, perfecto. Perfecto, Sergio. Bien. Bien, seguimos con la introducción. El delito tributario fue lo que hablamos recién, y ahora vamos a hablar de la importancia del derecho penal tributario, al margen de que esté, digamos, en tela de juicio, puesto en duda, digamos, cuando aparecen todos estos regímenes especiales, excepcionales de regularización, que son muy recurrentes. Bien, creo que llegamos a un promedio, si hacemos un análisis de los últimos 50 años, a un promedio que supera los 2 regímenes por año. Bien, situación que pone en evidencia, digamos, este afán, que pone en evidencia la faz recaudatoria por lo que es la persecución penal en sí mismo, ¿no? El querer lograr una sanción, cosa que queda un poquitito de costado, que ahora también lo vamos a tratar. Cuando hablamos de la importancia del derecho penal tributario, no nos podemos olvidar que estamos en un sistema economicista que rige el mundo, donde la acumulación de capitales importa un control de poder. Bien, digamos, el que acumula capital, lo hemos visto, es cuestión de lectura diaria, de ver noticieros y demás, que se habla un poco de lo que son los factores de poder y donde aparecen los capitales como una manifestación del mismo. La posibilidad de injerencia en economías, ciertos manejos económicos que afectan el orden público económico de un Estado. Justicia, salud, educación. ¿Vieron? Situación que, digamos, se puso más bien en evidencia también con este contexto pandémico, donde lo que es la salud y demás quedó un poco puesta en evidencia que no estaba siendo atendida de la manera en que tenía que ser atendida. Y siempre terminamos hablando de lo que es una cuestión de recursos, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo estos intereses merecen una protección más intensa por parte del Estado? Es cuando aparece el derecho penal. El derecho penal como última ratio para evitar los abusos que estos factores de poder, estos capitales, pueden llegar a incidir en lo que es el bienestar social de una sociedad. Bien. Pasando a la otra filmina. Vamos a entrar un poquitito, hecha esta introducción que cabía, digamos, manifestarla en virtud de poder entender un poco cuando en lo que es entramos a lo que es la persecución, porque no podemos hablar de una persecución penal sin hacer una pequeña introducción de un derecho penal tributario, bien, de cuál es la ley de fondo, bien, cómo fue su evolución, bien. Y hablar un poquitito de lo que es la persecución. Bien, la persecución, el Estado con el poder punitivo. Bien, y cómo está en crisis con estos regímenes excepcionales. Llegado un caso a conocimiento de un juez, bien, se genera lo que es un sumario, o lo que comúnmente se denomina la instrucción. La culminación de este sumario, bien, ¿en qué puede terminar? En la elevación a juicio, para que vaya a tribunal oral, al debate, bien, o lo que es, por el contrario, puede terminar en el archivo de una prevención o, en el caso de una denuncia, en lo que es un sobreseimiento. ¿Ok? En tal caso, iniciada la investigación, puesta en evidencia la persecución, se realiza la investigación cuyo objetivo es descubrir la verdad real de lo acontecido, digamos, la reconstrucción de ese proceso histórico. Viene el dictado de una condena en el caso de que se llegue al estado de certeza adecuado, ¿bien?, para expedirse sobre hechos, conductas y resultados verificados. Ahí tenemos la persecución penal. Digamos, podemos decir que hay un archivo, bien, hay un sobreseimiento o hay un avance de la instrucción hasta el punto de llegar a un debate. Bien, tenemos distintos estadios y llegado a un nivel de profundidad de la reconstrucción de los hechos y de la verdad, y en el caso de haberse
verificado el delito, habrá sanción. En este proceso penal se exteriorizan dos intereses contradictorios. Por un lado, el de la sociedad por buscar justicia. Bien, dañado, puesto en peligro un bien jurídico, el Estado que busca, la sociedad que busca justicia. Y del otro lado encontramos los derechos del imputado. Bien, que no por el hecho de querer buscar justicia deben soslayarse aquellas garantías esenciales de todo imputado. ¿Qué ocurre? Acá primero se vincula el fin del derecho penal como una respuesta estatal frente a la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Y después el derecho y la necesidad del imputado, bien, de que sus garantías no se vean vulneradas y que sea un freno, bien, al monopolio estatal, bien, de la coerción. Es claro, ¿no? Acá tenemos lo que es la parte de la persecución. Bien, entrando a lo que es la regularización excepcional, las moratorias, vemos dónde la persecución se pone en crisis. Bien, y después vamos a esbozar dos líneas con un derecho penal simbólico. Si el derecho penal tributario es un derecho penal simbólico. Bien, y arrancamos con el interés recaudatorio del Estado. En el interés recaudatorio del Estado se cuela en el proceso penal y deja al descubierto la precariedad del discurso punitivo. No sorprende que se repita hoy con la ley 27.541, la ley que hoy está vigente hasta el 31 de agosto, al margen de la ampliación que se esté tratando. Las anteriores, por ejemplo, sin irnos muy lejos, la ley 27.260, la ley que existió en el gobierno anterior, el que precedió, bien, que se trató del sinceramiento fiscal. No podemos olvidarnos de la ley 26.860, la ley de los famosos sedines, bien, y la ley 27.30, bien, y de los famosos sedines. Bien, acá sí quiero traer a colación lo que fue la reforma de la ley 24.769 por medio de la ley 26.735. ¿Por qué lo traigo? Para entender, perdón que se está quedando sin batería para que se entienda, bien, cuáles fueron los lineamientos que el legislador puso en evidencia cuando hizo esa modificación, cosa que se termina desvaneciendo con estas moratorias. Bien, ¿qué buscó la ley 26.735? La reforma de la 24.769 significó una modificación notoria del paradigma de la persecución penal, del delito. En términos de política criminal, ese cambio se tradujo en otros extremos, limitar el acceso a los imputados por estos delitos a los beneficios de la suspensión del proceso a prueba o la extinción por pago de deuda. ¿Ok? Es más que claro. ¿Qué se buscó? Se buscó, digamos, reivindicar el eslogan de traje a rayas para los evasores. Los fundamentos fueron la necesidad de acrecentar el riesgo penal de la ley, eliminar la injustificada diferencia que había, donde en estos procesos uno podía fugarse del proceso y en otros delitos no existía esa posibilidad. Se buscó con eso equiparar esa situación, cosa que con el tiempo quedó, digamos, en una suerte de olvido. Ahora bien, ante la existencia de estos procesos de regularización, siempre aparece el contribuyente cumplidor. Bien, ¿y yo qué he cumplido? ¿En qué lugar quedo? Porque, digamos, para el evasor que tiene un proceso penal, encuentra una perfecta salida, bien, al proceso penal, la fuga, se corre, paga, regulariza, aparece una moratoria, establece defensas dilatorias, y con esas defensas dilatorias, lo que busca es la llegada de un proceso de una moratoria para regularizar. Y siempre se encuentra en mejor situación que aquel que cumplió. Bueno, hemos tenido que en la ley 27.260 y en la que se está ampliando actualmente, existe una especie de beneficios para los cumplidores. Bien, chicos, quizás no muy determinantes, simbólicos, veremos. Bien, pero bueno, algo es algo, ¿no? En esta realidad de pocos beneficios para aquellos que cumplen, algo termina siendo algo. Bien,
Así que bueno, pasando a la otra filmina, ya entrando en las últimas dos filminas, la moratoria como solución de un conflicto social no es menor, porque hay un conflicto, hay una evasión, bien, hay un daño bien jurídico, hay una puesta en peligro. Bueno, la moratoria que aparece como la solución a un conflicto. Tanto las moratorias como los mecanismos de fuga del proceso penal, el actual 16 del régimen penal tributario, muy bien estudiado y muy bien profundizado por el doctor Álvarez Echago en su libro, son morigeradores del conflicto social, siendo este uno de los fines del proceso social, del proceso penal, la solución del conflicto. Bien, pero muy distinto al otro, bien, al otro fin del proceso penal, que es la persecución estatal del delito. Bien, todo puesto en evidencia por la reiterada disposición de la acción penal. O sea, existe una acción penal que termina poniéndose a disposición en el sentido que, digamos que con una excepción de falta de acción, puede extinguirse en el caso que uno haya pagado, se haya adherido a la moratoria o solicitar su suspensión en el caso de entrar en un plan de pago. Todo esto queda en evidencia, ¿bien? Con los tantísimos regímenes de excepcionalidad que han existido y, digamos, las estadísticas que dicen que todos los procesos, en su mayoría, terminan sin sentencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? En todo proceso penal, la búsqueda de la verdad y la eventual imposición de una sanción son elementos naturales del proceso. Pero, el famoso pero, todo termina desvirtuado ante una necesidad recaudatoria. Bien, finalizando, quiero tocar dos líneas sobre el derecho. ¿Es el derecho penal tributario un derecho penal simbólico? Bien, ¿qué decimos cuando decimos un derecho penal simbólico? Un derecho, en vez de un derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos, una especie de derecho penal político, o sea, con cierto sesgo político, bien, para la satisfacción de una necesidad de acción. Un Estado iniciando causas, denunciando, a fin de mostrar una realidad que en la práctica, con las estadísticas, queda totalmente desnaturalizado. Ello convierte al derecho penal en un instrumento político flanqueador de bienes jurídicos universales y delitos de peligro abstracto. El derecho penal se aviene a una imagen de inseguridad global y a una sociedad en riesgo. Aparece como una respuesta a todo eso. Viene un derecho penal simbólico como una función de engaño. No cumple la tarea de una política criminal y mina la confianza de la población en lo que es la administración de justicia. Entonces la pregunta ¿es el derecho penal tributario un derecho penal simbólico? Bueno, quizás lo podamos responder en un ratito. Para finalizar, bien, traigo una paradoja, bien, del sistema penal. El sistema implementado por el legislador con la finalidad de agudizar los instrumentos de represión y potenciar los mecanismos premiales según las circunstancias coyunturales. ¿Cuáles son? Este momento que estamos viviendo, esta coyuntura económica, bien, los graves problemas que tiene la empresa, bien, son mecanismos circunstanciales coyunturales. Bien, parece una cuestión como desprovista de racionalidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Tengo, digamos, de parte del legislador, la voluntad de agudizar el instrumento de represión. Y atrás aparecen los regímenes excepcionales. Bien, y digamos, desde el punto de vista de lo que es la pena, del punto de vista de lo que es la pena, y de lo que, bien, desde la prevención general, digamos, donde se le envía a la sociedad ese mensaje diciendo, señores, pórtense bien porque aquel que evade es sancionado de esta manera. ¿En qué lugar? ¿Cuál es el mensaje? Como prevención general negativa. No evadan porque les pasa esto. Y además, como prevención general positiva, reivindicando la existencia del derecho, concretizándolo en sanciones. ¿En qué lugar queda? Pues quizás debamos repensarlo. Y para finalizar, tenemos que ver realmente hoy con lo que son los nuevos esquemas de reparación integral, como el que fue incorporado en el 51b6 del Código Penal, a ver si el régimen penal tributario puede, digamos, darnos esa respuesta y
y existir la posibilidad de la reparación integral del daño ante la evasión, aquellas grandes evasiones que fue cuando nació el régimen penal tributario, el derecho penal tributario con la ley 23.771, que era perseguir a las grandes evasiones. No nos olvidemos que la condición mínima de punibilidad eran $100.000 en aquel momento. Fijémonos hoy lo que serían $100.000. Digamos, serían evasiones un poquitito más generosas, y lo que terminaría la justicia quizás serían aquellas cosas, aquellas conductas realmente perseguibles, y bueno, y enlazar esto con lo que es la posibilidad de la reparación integral del 59.6 del Código Penal. Bueno, con esto finalizo, les agradezco, y en la última filmina están las fuentes de consulta. Ha sido un gusto y les agradezco. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. La verdad que no es fácil tener tanta profundidad jurídica en tan poco tiempo y lo lograste. Muy ambicioso el tema y muy bien logrado. Así que bueno, muchísimas gracias por tu exposición. Bueno, Gracias. y fijándome, el chat, lo que estoy viendo son muchísimas felicitaciones y agradecimientos a los expositores, no tantas preguntas. Con lo cual, iba a proponer, si les parece, que pasemos al segundo panel y las preguntas que eventualmente surjan, las formulamos cuando terminan las exposiciones, ¿no? De modo tal de que todos los, digamos, los panelistas tengan tiempo para hablar, digamos, con tranquilidad, ¿sí? Así que bueno, Caterina, si te parece, continúas vos. Bárbaro. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo con el segundo panel. En primer lugar, la doctora Susana Monti, abogada, especialista en Derecho Tributario, y como bien sostuvo Eduardo, en representación de Morón, es directora del Instituto de Derecho Tributario. Así que, Susana, te damos la palabra. Susana, ahí te comparto el PowerPoint y anda avisándome a medida que querés que vaya avanzando. Sí, y... Te falta desmutearte. Ahí. Sí. Ahí está. Genial. ¿Se escucha ahí? Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, yo les quiero agradecer a todos, Eduardo, Noelia, todos. No quiero que me falte nadie nombrar, no solamente a los organizadores, sino también a los que están escuchando, porque gracias a ellos nosotros estamos hoy también representando nuestros colegios que nos dan nuestro espacio. Yo quiero agradecer a Jorge Frega, que está haciendo una excelente presidencia en el Colegio de Abogados de Morón, y aprovechar esta época de pandemia para hacer reflexiones, porque, digamos, yo creo que esto que se da ahora de encontrar a todos los institutos de derecho tributario es un hecho histórico. No sé si se ha dado otra vez en la historia de nuestra disciplina. Quiero agradecer también a muchos profesores que hoy no están, pero que nos han formado la mayoría de nosotros y han hecho algo que digo siempre, del derecho tributario o de la tributación un derecho, que no es poca cosa tampoco. Eso es lo que permite que nosotros podamos litigar y ejercitar y reclamar derechos. Cuando, Eduardo, vos propusiste y tomaste el trabajo de armar toda esta reunión, yo recuerdo que uno de los temas que quería trabajar era cómo lograr el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria, y dijimos, no, eso es algo muy largo, que va a llevar mucho tiempo, y justo en ese momento me habían notificado una sentencia de la Cámara Contenciosa Administrativa en un juicio de apremio, en esta época de pandemia, donde rechazaban la excepción de inexistencia de deuda respecto de un pago provisorio de impuestos. Entonces dije, bueno, la verdad que ya que los juzgados están trabajando en esta época y es un tema tan complejo, es un tema que nosotros los que litigamos tenemos que traer estas dificultades, no porque tengamos la verdad o ciencia cierta, sino porque es parte de nuestra experiencia cotidiana. Y una experiencia cotidiana que creo que, por lo menos en mi caso particular, me preocupa bastante qué está pasando con la justicia, qué pasa con nuestra profesión, cuál va a ser el futuro. Entonces, como siempre, por lo menos siempre recuerdo a nuestros profesores, a Casas y a todos, la verdad que me halaga mucho también que esté Jorge Haddad, que fue profesor mío. Bueno, vos también, Eduardo, no lo voy a decir, pero también fuiste en la carrera profesor y también compañero
en el posgrado, pero bueno, gente querida, porque la verdad es que para mí es así. Bueno, entonces, volviendo a esto de los profesores, yo recuerdo que cuando Casas daba su exposición, la vez pasada yo me referí al caso justamente de, ¿cómo es que se llama? No hay camino para la paz es el camino. Pasa, no, ya. Entonces, lo primero que agarré fue una colección que me regaló, ahí, un poquito atrás, ahí está. ¿Querés que lo pase yo, no? Porque por ahí va a ser más fácil. ¿Querés que lo comparta yo? Ahí está. Es que no tengo la opción de ponerte como co-host, por eso lo estoy Bueno, compartiendo. perfecto. Vos Bueno, andá entonces, diciéndome y lo paso. Está bien, yo te voy levantando para que me cambies, ahí está. Aprovechando este momento de reflexión, y dado que hay tantos participantes y que sería bueno que todos reflexionáramos, recordé que también Casas traía siempre a colación una frase de Alberdi, que yo había encontrado también en una colección que me regaló un amigo, de Juan Bautista Alberdi. Entonces le saqué una foto al libro, que la verdad que es una reliquia histórica, podés pasar, ¿no? Ahí está. Y me quedé con esta frase, pasa. ¿Podés pasar? Ahí está. ¿Qué dice Alberdi? Por el impuesto mal recaudado eleváis la contribución de que forma un gasto adicional. Atacáis la seguridad, formáis enemigos del gobierno, a la Constitución y al país, alejando las poblaciones asustadas de un fisco armado en nombre de la República de todas las herramientas de la Inquisición. Y creo que en base a lo que estuvieron dando también la mayoría de los expositores, podemos decir, o por lo menos yo, que realmente tenemos un fisco que posee todas las herramientas de la Inquisición. Un fisco que asusta y que asusta con penas como son las más graves, que son la pena de prisión. Entonces, en este caso, cuando hablamos del juicio de ejecución fiscal o de apremio, nosotros también vamos a ver justamente ahora ciertas cuestiones que hacen a la recaudación de la administración y que también afectan nuestro ejercicio profesional como abogados. Pasa, ¿no? Pasa. Ahí está. Bueno, antes que nada, vamos a recordar que el juicio de apremio, está bien, si quiere pasar una más, no importa, ahí estamos. El juicio de apremio, que está regulado en la ley, ahí si quiere pasar al anterior, porque si no, al anterior, ahí estamos. Ahí va, bueno, está bien, déjalo donde quiera porque no... No nos vamos a poner de acuerdo. Es que tengo un delay bueno, entre que me lo decís y lo escucho en la conversación. Sí, es complicado. Pero bueno, a lo que vamos es el juicio de apremio, que está regulado en la ley 13.406 y que en el artículo 142 del Código Fiscal nos remite justamente a este procedimiento de apremio. Entonces, a lo que vamos a hacer referencia a nosotros es que tanto el juicio de apremio como nosotros conocemos el juicio de ejecución fiscal que está contenido en el artículo 92 de la ley 11.683, se trata de un juicio sumario. Ahí la otra, ahí. ¿Se ve? Bueno. Ahí está. Bueno, nombrando a... Qué lástima. ¿Se puede? Que no los vamos a poder pasar a tiempo. Tarda un ratito porque tarda en pensar entre que llega el audio. Vos nada más dame unos segunditos. Genial, genial. Bueno, yo quería también señalarles las características sobresalientes de las cuales nos hablan Peretti y Telloni. Ellos fueron uno de los primeros en hablar de la ejecución fiscal en la 11.683, cuando aparece la reforma. Y ahí justamente lo que denotan o demarcan es la definición de un juicio de ejecución fiscal, que lo mismo que cualquier título, cualquier juicio ejecutivo se caracteriza por tener
un título ejecutivo. ¿Cuál es? La boleta de deuda. Yo no me voy a referir al juicio de ejecución fiscal ni al juicio de apremio en general, pero sí voy a hacer algunos tópicos. Por ejemplo, les voy a decir que la característica fundamental de este tipo de juicios, como el juicio de apremio, es que justamente el conocimiento judicial se limita a cuestiones formales, a cuestiones manifiestas, mientras que en los juicios de conocimiento hay una amplitud mayor en lo que hacia el conocimiento del proceso y todo lo que tiene que ver con la producción de la prueba. Esto es fundamental. No significa que en un juicio de ejecución fiscal o en un juicio de apremio el juez no tenga conocimiento de la causa, no se puede ofrecer pruebas, sino que en un juicio de conocimiento el juez tiene todos los elementos para producir toda la prueba necesaria y adquirir no solo la verdad formal, sino también la verdad material. Y otra cuestión que es importantísima es que en los juicios de conocimiento, lo que se resuelva, o sea, ya la sentencia, se forma inmutable o insusceptible de ataque directo mediante un proceso ulterior de revisión de cualquier tipo. Mientras que en el juicio de apremio nosotros podemos luego instar un juicio de conocimiento o un juicio o demanda de repetición. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se entendió? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, entonces nosotros ya conocemos el juicio de apremio, vimos la ley que está, al cual hace referencia el Código Fiscal, cuál es el procedimiento que se va a utilizar. No, ahí te pido que cambiemos. ¿Puedes pasar? Ahí está. Y vamos a ver que el juicio de apremio nos va a identificar que solamente se pueden oponer excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que se pueden oponer en el juicio de apremio? Es incompetencia, falta de personería, inhabilidad de título ejecutivo, la cual dice enfáticamente que solo podrá fundarse en las formas extrínsecas, y en ningún caso los jueces admitirán en el proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o la legitimidad de la causa. Las formas extrínsecas a las que se refiere este inciso son exclusivamente las identificadas, la identificación del legitimado pasivo de la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de suma total de crédito o de las sumas parciales y la identificación del tributo adeudado. ¿Qué pasa? Originariamente no se establecía cuáles eran los elementos que tenía que tener el título ejecutivo. Con el tiempo y con la jurisprudencia y con las reformas legales, se dijo cuáles son los elementos básicos que debe contener la boleta de deuda para que sirva de título. Pero por lo que vemos acá, la inhabilidad de título solo puede ser fundada por los aspectos que tienen que ver a su forma. O sea, la boleta de deuda tiene que tener el sujeto pasivo, quien la emite, la fecha, el concepto que se reclama, y solamente va a poder también luego el ejecutado poner excepción de pago total documentado, prescripción, plazo concedido expresamente por acto administrativo o documentado, pendencia de recursos concedidos con efecto suspensivo o litispendencia. A la otra, ¿no es? Ahí está. A ver si me escuchan. Bueno, es decir, que conforme establece la normativa del apremio, nosotros solamente podemos oponer esas excepciones. Más aún, el artículo 10 expresamente establece que las excepciones, aparte de ser opuestas y fundadas en el momento en que se presenta, hay que señalar también que al ejecutado se le da traslado del mandamiento de intimación de pago para oponer excepciones por el plazo de 5 días, dice que el juez desestimará sin sustanciación alguna las excepciones que no fueran autorizadas por esta ley o que no se hubieran opuesto en forma clara y concreta, cualquiera fuera el nombre que el ejecutado les hubiese dado, e inmediatamente dictará sentencia de trance y remate. Cabe aclarar que también dice la norma que esta sentencia es inapelable, o que cuando se trate de cuestiones de puro derecho se resolverá sin abrir la causa. A lo que voy es que la misma ley vuelve a hacer referencia a que es imposible o no corresponde oponer cuestiones que hacen al fondo de la cuestión, a cómo se formó ese título, a si realmente esa deuda es existente o no, si esa deuda es líquida y exigible, o cómo surge esa deuda. Noelia, te pido el próximo
Ahí. Bueno, desde antaño ya la Corte, no muy antaño, ¿no? Estamos hablando, la Corte Suprema creo que empieza en el año 80 y pico, y acá la Corte, para hacer referencia al Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires, vemos que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ya en el año 94, acepta la excepción de inexistencia de deuda. ¿Qué es la excepción de inexistencia de deuda? Bueno, esta excepción, que es una creación también pretoriana de la Corte, nos va a decir que la regla que limita el examen del título a sus formas extrínsecas no puede llevarse al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta de los obrados, pues de lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo a las garantías constitucionales. Es decir, que aún cuando no estuviera establecida una excepción prevista, ¿no es cierto?, en la ley, yo sí demuestro manifiestamente que la deuda es inexistente y que eso no requiere demasiada producción de prueba, el juez debe admitirla. Este principio es fundamental. ¿Por qué? Porque aparte pone, digamos, en primer lugar el derecho tributario material, la existencia, la verdad material, por sobre lo formal. ¿No es cierto? La interpretación, todo el derecho debiera ser así, no solamente esto tributario, digamos, todo el derecho debiera siempre ir a lo sustancial y no a lo formal. Entonces, bueno, este principio y este concepto de excepción de inexistencia de deuda, muy pocas veces, vamos a ser sinceros, es aceptado tanto por los jueces como por los órganos, ya sea la Cámara o la Corte. Noelia, te pido la próxima. Seguimos. Acá les dejo algunos fallos también, tanto de Corte, de la Nación y de la Cámara, como para que tengan en las filminas. Seguimos. La otra. ¿Uno más adelante o uno más atrás, Susa? Una más adelante. Otra más. Adelante. Bueno, ahí atrás, te pasaste. Ahí está. Pago provisorio, vamos. Ahí estamos, pago provisorio. El anterior, ahí está. Genial. Bueno, entonces acá viene el tema que todos ya, la mayoría de los que hacen tributario ya conocen también. Todos sabemos que el principio en el derecho tributario es la autodeclaración del contribuyente, ¿no es cierto? Es decir, que es el contribuyente el que declara la obligación tributaria y a partir de ahí nace el hecho imponible. Bueno, no nace a partir de ahí, pero en definitiva discutiremos si la declaración es constitutiva o declarativa, ¿no? Que el contribuyente se inscriba o no. Pero bueno, realiza el hecho imponible, el contribuyente se inscribe en la obligación tributaria, presenta sus declaraciones juradas, pero cuando no las presenta el fisco, ¿qué puede hacer? O cuando va a impugnar nuestras declaraciones juradas, que es lo que sabe la mayoría. ¿Qué tiene que hacer el fisco? ¿Qué hace? Determina de oficio, ¿no? Si impugna la declaración jurada, determina de oficio. Si no se presentan las declaraciones juradas, o por ser inexactas las presentadas, procede a determinar la materia imponible. Pero bueno, eso no siempre se da, y aparece tanto en la ley 11.683 como en el Código Fiscal, lo que se denomina el pago provisorio de impuestos vencidos. Este pago provisorio de impuestos vencidos permite a la administración determinar presuntivamente la deuda tributaria. Escuchamos bien, ¿no? Presuntivamente. Entonces, ¿qué dice el artículo 58? La ley que les estoy poniendo acá es la última modificación que tenemos del Código Fiscal, pero también está el texto anterior. La jurisprudencia que yo les acompaño en este power tiene que ver a esa versión anterior. Siempre tener presente que cuando nosotros vamos a tomar un caso, tomar el Código Fiscal a la época de los hechos, porque esto se va modificando
y va teniendo diferencias. Bueno, entonces dice así el artículo 58. En aquellos supuestos en que los contribuyentes o responsables no ingresen uno más anticipos fiscales liquidados por la autoridad de aplicación, ésta podrá requerirles el pago de los mismos por vía de apremio. En los casos de contribuyentes o responsables que liquiden el impuesto sobre la base de declaraciones juradas y omitan la presentación de las mismas por uno más anticipos fiscales, cuando la autoridad de aplicación conozca por declaraciones o por determinaciones de oficio la medida que les ha correspondido tributar en anticipos anteriores, o por requerir, podrá requerirles por vía de apremio el pago a cuenta del gravamen que en definitiva les sea debido abonar, de una suma equivalente a tantas veces el gravamen liquidado en la última oportunidad declarada o determinada, cuántos sean los anticipos por los cuales dejaron de presentar las declaraciones juradas. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Nosotros vamos a ver que hay varios incisos en el artículo 58, pero lo principal es que el contribuyente deja de presentar la declaración jurada, la administración conoce por otros periodos, anticipos en estos casos, cuánto sería el quantum, y procede a estimar de oficio, digamos, cuánto correspondía y que está facultada para librar la boleta de deuda. Esa boleta de deuda va a ir por vía de apremio. No, te pido la siguiente filmina, por favor. Bueno, a tal fin, el monto de la obligación tributaria de dicho anticipo impositivo, saldo de declaración jurada anual declarado o determinado, podrá ser corregido mediante la aplicación de un coeficiente indicativo de la variación de precios ocurrida durante el término transcurrido entre el último anticipo fiscal declarado o determinado y los de cada uno de los anticipos no declarados. La autoridad de aplicación utilizará los índices de precios que resulten compatibles con la actividad desarrollada por el contribuyente responsable. Previo a proceder a la vía de apremio, la autoridad de aplicación intimará a los contribuyentes para que dentro de 5 días abonen o regularicen el gravamen correspondiente con sus intereses y presenten en los casos en que correspondan las declaraciones juradas originales o rectificativas. Vencido el plazo previsto en el párrafo precedente, se librará la constancia de deuda correspondiente y se iniciarán las acciones de apremio, no admitiéndose ningún tipo de reclamo contra el importe requerido, sino por la repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses que correspondan con el alcance previsto en el párrafo del artículo 104 de este código. Leo todo el artículo y les voy a seguir leyendo porque está la otra versión, por una cuestión que es fundamental. Como ven, acá hay una estimación. Ustedes conocen, porque han visto también, cuando hablamos o cuando Navarrine y Fonrouge hablan de todo lo que son presunciones. Y tenemos por un lado las presunciones iure de iure y iure tantum. Acá directamente el fisco determina una presunción iure de iure sobre parámetros, coeficientes y un montón de índices de los cuales, sin conocimiento del contribuyente, libra la boleta de deuda. No, te voy a pedir si me pasas la siguiente filmina. Cabe señalar también, y en el párrafo que también se va a aplicar en el siguiente párrafo, es que la administración intima contribuyentes para que lo pague. ¿Qué pasa? La Corte ha admitido, y la Cámara también, que en caso de que no se constate que se ha intimado al contribuyente, procede por no haberse violado el procedimiento a la excepción de inexistencia de deuda. ¿Por qué? Porque faltaría justamente cumplirse con esta intimación. Continúa el artículo 16 sin perjuicio lo establecido en párrafos anteriores, tratándose de contribuyentes responsables a los que se hace referencia en el artículo 47, ¿de qué nos habla el artículo 47? Que no hubiesen presentado declaraciones juradas o abonado la liquidación practicada por la autoridad de aplicación por 4 más anticipos correspondientes a un mismo periodo fiscal no prescripto o por 10 o más anticipos correspondientes a la totalidad de periodos fiscales no prescriptos, o que habiéndose presentado hayan declarado no tener actividad durante la misma cantidad de... Bueno,
Ahí estamos. Perdón con la llamada. Bueno, entonces, ¿a qué es lo que voy? Este artículo es más gravoso para el contribuyente y resulta que también aplica el mismo procedimiento. Vamos a ver por qué es más gravoso, ¿no? Te pido la siguiente, puede ser, Filmina. Bueno, acá, en este caso, porque vimos que hay mayor cantidad, estamos hablando de periodos que no fueron declarados y varios periodos fiscales, dice que de la liquidación practicada por el fisco y de sus fundamentos deberá notificarse al contribuyente que dentro del improrrogable plazo de 10 días podrá optar por regularizar un importe que no podrá ser inferior al 50% del estimado por la autoridad de aplicación. Ello sin perjuicio del ejercicio futuro de acciones de verificación y fiscalización que el presente código acuerda a la autoridad de aplicación. Caso contrario, dentro del mismo plazo, podrá presentar descargo acompañando la prueba que intente valerse a los efectos de desvirtuar total o parcialmente la pretensión fiscal. Dentro de los 30 días de presentado y habiéndose producido de corresponder la prueba que se estimare pertinente, y el procedimiento concluirá con el dictado de un acto administrativo, que solo resultará pasible de impugnación por el recurso instituido en el artículo 142 del presente código, en la forma y con los efectos allí establecidos. De no verificarse la presentación alguna del contribuyente, se procederá a la emisión del pertinente título ejecutivo por la totalidad del importe liquidado, instándose el inicio de las acciones judiciales correspondientes. Bueno, este artículo que establece ya el procedimiento, hay una cuestión que es fundamental y que tiene que ver a la notificación de esta esta estimación que realiza el fisco y que le termina notificando al contribuyente. No, te pido la siguiente, ahí está. Y creo que la siguiente no, a ver. La otra. Ahí está. La otra. Pasamos adelante. Este era el texto anterior que admitía también la posibilidad de meterse en un plan de facilidades de pago y de abonar. Bueno, acá hay un fallo que después te voy a hacer referencia, pero en definitiva lo que vemos es que el Estado, o sea, la Administración Tributaria Provincial, puede determinar presuntivamente los tributos y requerir mediante el apremio la ejecución del mismo, el cual solo podrá discutirse en un juicio de repetición. El caso que les traigo acá a colación es un caso de un jubilado que resulta que llevaba los papeles el contador, él se dedicaba a maestro mayor de obras, a hacer refacciones en las casas, y resulta que se desentienden con el contador le agarra una CB, y resulta que le llega la notificación y el mandamiento de la ejecución. Entonces él opone, dice que nunca le notificaron ninguna intimación, por lo tanto no pudo acceder a ese 50% porque era del texto anterior. Plantea la inexistencia de deuda porque no se le intimó. Más aún, cuando nosotros vemos la ejecución fiscal, en la ejecución fiscal, cuando está el mandamiento de intimación de pago y la boleta de deuda, nos indican los periodos, ¿por qué? Porque esto figura en la página de internet de ARBA. Entonces se plantea también que no se pudo notificar, que el acto no está completo, que no cumple con los elementos esenciales. Y una de las primeras cuestiones que resuelve, bueno, el juez de primera instancia rechaza obviamente la excepción de inexistencia manifiesta de deuda, y dice que el título está completo, que pudo ver a través de la página de ARBA los elementos, que el hecho que no haya tenido contacto con su contador no lo eximen de responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Apelado que es la sentencia en la Cámara, reiteran también el mismo criterio y hacen referencia a cuestiones que yo creo que debiéramos pensar, ¿no? Realmente, este contribuyente que había dejado de trabajar hacía muchísimos años, que le pidió la baja al contador, que el contador no se la tramitó porque estaba enfermo,
que no maneja internet, por lo tanto su domicilio fiscal electrónico es el domicilio del contador. Voy a aclarar también que este señor no tiene bienes. Entonces, ¿qué pasa? La Cámara lo que va a hacer es justamente volver a rechazar y dice que el contribuyente es el que dejó de cumplir con su obligación de presentar las declaraciones juradas, y lo que yo no les dije anteriormente era que apenas se notifica de esta cuestión, de que le llega el mandamiento, se pone en contacto con su contador y presenta las declaraciones juradas en cero. ¿Me siguen ahí? ¿Entiende? ¿Están en el caso? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a la conclusión, que en definitiva no existía deuda. ¿Por qué? Porque esta persona no tenía actividad. Esto había sido una deuda determinada presuntivamente, y que si no le hacemos caso a la excepción de inexistencia de deuda, lo que se estaba dando era un enriquecimiento sin causa por parte del Estado, obligando al contribuyente a tener que repetir. Cuestiones fundamentales que marca el sentenciante tienen que ver con una cuestión que es que no se ha demostrado acabadamente de qué forma el título no cumple con los lineamientos establecidos, ya que figuraba que se había cursado una intimación al domicilio electrónico, y que había sido notificada, manifiesta el fisco, y a su vez solicita que se apliquen sanciones al letrado de conformidad con lo normado en el artículo 14 de la ley de apremio. El artículo 14 establece una sanción para el abogado cuando litigará, digamos, ahora lo vamos también a ver en las filminas, interponiendo defensas que no son procedentes, tratando de ganar tiempo, etc. Bueno, ahí dice lo que dice el fisco, pasa, ¿no? Sí, pasando las sentencias. Pasa. O la otra. Otra más. Sí. ¿En qué título? Así sé cuál me detengo, Susi. Sí, va a decir 14, el artículo 14. Sí. Sí, esto se lo dejo para que lo lean después, o bueno, hay un montón de fallos que les podemos acercar sobre la excepción de inexistencia de deuda, porque de hecho, como dije recién, ha hecho lugar a esta excepción cuando no fue notificado. Acá me voy a quedar. Bueno, el artículo 14 dice, al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera o obstruido el curso normal del proceso con defensas o argumentos manifiestamente improcedentes o que hubieran demorado injustamente el trámite, se le impondrá una multa a favor del ejecutante cuyo monto oscilará entre el 8 y el 15% del importe de la deuda. Así que, estimados, cuando litiguen, tengan mucho cuidado de que el fisco no los haga solidariamente responsables del contribuyente. No es solidariamente responsable, perdón, porque el contribuyente va a tener que pagar igual. Ustedes aparte van a tener que pagar entre el 8 y el 15% del importe de la deuda que presuntivamente le estableció el fisco sobre la base incierta que no sabemos de coeficientes, etc. Pásame, ¿no? A la siguiente. En este caso en particular lo pidió porque lo piden todos los que son los apoderados del fisco en la misma demanda, piden la aplicación de este instituto, por lo menos los que yo conozco, no sé, con el fin de amedrentar a los abogados a que no litiguen en este tipo de procesos. Concluir, y tal como lo sostiene el doctor Carlos María Folco, a quien también aprecio muchísimo, realmente el Instituto de Pago Provisorio de Impuestos Vencidos implica materializar una aplicación anacrónica del principio de solve repet. Como lo han nombrado al doctor Claudio Luis, a quien también aprecio mucho, el Instituto del solve repet goza de buena salud. Creo que ha sido nuestra palabra clave, nuestra frase de todas estas jornadas, y evidentemente es así. No, te pido la siguiente, Filmina. Ahí está.
Bueno, se fue. Bueno, Esta es la última, Susi. sí, esta. Bueno, como decíamos, al momento de hablar del pago provisorio de impuestos vencidos, se consagra una presunción iure de iure al establecer un umbral cuantitativo que no puede ser inferior, bueno, en ese caso era 2/3 partes de los importes establecidos por la autoridad fiscal. Hoy por hoy también es un umbral que establece el fisco, y como diría Giuliani Fonrouge o Susana Camina Lavarrina, en el caso, por ejemplo, de mi cliente, era una ficción porque él no había tenido actividad. Se deja de lado el principio de autodeclaración y da validez a la declaración jurada, que solo podría ser desvirtuada por una determinación de oficio. Constituye un enriquecimiento sin causa por parte del Estado, circunstancia que ha sido desestimada por la jurisprudencia para declarar la invalidez de este instituto. O sea que ya la jurisprudencia se ha expresado que el enriquecimiento sin causa por parte del Estado no constituye un elemento para poder reclamar la improcedencia del instituto. Cabe señalar que la cuestión precedente por sí sola, dice Folco, torna inhábil el título emitido por el organismo recaudador, conforme la pacífica doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia. El rigor formal, cristalizado normativamente, lleva al inadmisible supuesto de llevar adelante una deuda cuando fuere manifiestamente inexistente, cuestión que no puede ser admitida por los estados modernos, los estados de derecho. La posibilidad de sancionar a un abogado que defiende los intereses de su cliente genera violencia institucional, violenta el ejercicio del debido proceso objetivo y sustantivo, el derecho de defensa, pues altera significativamente el equilibrio entre las partes litigantes, pues desalienta al abogado a defender los derechos de sus clientes. Más aún, el abogado podría verse obligado, como dijimos recién, a abonar una sanción por defender un derecho justo sin un debido proceso. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, espero que ganen muchos juicios y cambien esta posición del fisco. Bueno, muchas gracias, Susana, que clarísima tu exposición y un tema súper interesante también en cuanto a la razonabilidad en la utilización de estos mecanismos. Hay algunas preguntas en el chat, pero vamos a dejarlas para el final. Así le damos la palabra al segundo expositor, al doctor Germán Krivokapich, que está en representación del Colegio de Abogados de San Isidro, como director del Instituto de Derecho Tributario. Así que, Germán, cuando quieras. Muchas gracias, Kate. Tenemos 15 minutos, así que vamos a intentar ser estrictos con la administración del tiempo. Cualquier cosa, Caterina, vos andá interrumpiéndome o mandándome un mensaje. También Eduardo o Noé me torturan si hace falta para tratar de cumplir en la medida de lo posible con el tiempo asignado. Puedo apagar el micrófono. En primer lugar, agradecerles. Ya empezaste, ¿no? Igual que ayer. Agradecerles muy especialmente a Eduardo y a Noelia, porque yo, la verdad que de ambos admiro esa energía que le ponen a todo este tipo de actividades en el ámbito de la ABA, en el ámbito de la Asociación de Graduados de la carrera de especialización. Son muy proactivos y además con un gran nivel. También, así como lo han nombrado, yo también le quiero hacer mi reconocimiento al doctor Haddad, que también fue profesor mío, y estamos hablando del año 2003-2004 en la especialización en San Isidro. Por ahí vi que estaba Pablo Garbarino, que hizo algún comentario respecto de que él siempre sostiene que debería ser competencia del Tribunal Fiscal las cuestiones de las que estaba trabajando y comentando Noelia. Lo vi por ahí también a Gustavo Grimberg, un colega también especialista y amigo, y creo que también estaba Juan Manuel, así que para todos ellos mi saludo, al margen de saludar a los 100 que fueron agraciados para poder entrar al Zoom, porque por lo que sabemos las inscripciones se agotaron rápidamente y hay muchos que no pudieron participar. La próxima seguramente Eduardo y Noelia van a contratar un Zoom para 1000 personas con este ritmo.
Antes de entrarme al tema que me ocupa, que es el que les propongo tratar un rápido repaso de la cuestión vinculada a las alícuotas diferenciales en ingresos brutos y el estado actual de situación, y tal vez el abordaje novedoso que se hace desde las jurisdicciones provinciales, en relación a lo que comentaba Susana Monti al final de su exposición respecto de las sanciones a los abogados, a modo de sugerencia, yo les cuento mi experiencia, yo ejerzo la profesión muy activamente, y a veces me pasa, ustedes me conocen, muchos de ustedes por lo menos, no sé si todos, pero muchos de ustedes me conocen y saben que yo muchas de las cosas que hago las hago con pasión, ¿no? La docencia es una de ellas y el ejercicio de la profesión es otra. Y a veces cuando uno ejerce con pasión corre algún riesgo de someterse a arbitrariedad, como las que contaba Susana. Entonces ahí mi propuesta es que frente a ese tipo de situaciones no hay que amedrentarse. A mí el año pasado un juez, y yo ejerzo parte no solamente en el derecho administrativo o tributario, ejerzo en otros ámbitos o en otros fueros. El año pasado, en un caso vinculado al derecho de familia, un juez de familia de San Isidro me clavó una multa de 6.000 pesos, porque yo en un escrito había dicho que el tribunal de familia había maltratado a una perito psicóloga de parte y a mi parte, peor que una tormenta de un día que había ido la perito a una audiencia y no la atendieron. Y el juez interpretó que yo le había faltado el respeto y me clavó un... Creo que está con problemas en la conexión, Germán. Bueno, son cosas que pasan con el Zoom, ¿no? A ver, Sí. esperamos un momento de si se puede reconectar y seguimos con la exposición, ¿sí? Les pedimos por favor que tengan un poquito de paciencia, así le damos tiempo a Germán a que pueda volver a conectarse nuevamente y poder concluir con esta jornada. Y nos va a quedar la duda de cuál era la multa que le puso el juez. Con censura. A ver, ahí me está escribiendo, ahí vemos si lo podemos resolver. No sé si quieren avanzar con las preguntas que justo habían para la doctora Monti. O por lo menos que te cuente qué le dijo el juez, ¿viste? Si no puede volver. Te digo que si él te dicta y vos repetís, esto va a ser, viste, un poco bizarro, esta jornada. Hay dos preguntas. Volví. Ah, bueno. Pensamos que era autocensura, Cribo Capricho, ya estaban diciendo por ahí. Lo intimidaron. No, yo creo que tiene que haber sido el juez de familia que está escuchando esto. Porque, te digo, me funcionó la conexión perfecta a las 2 horas y cuando me toca a mí hacer mi aporte, mi humilde aporte, se corta. Les estaba contando que lo que yo le pedí al juez fue fotocopia certificada de la resolución a través de la cual me multó para poder denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. ¿No? Obviamente, como a las 3 horas me llamaron al estudio, me buscó el juez, resultó ser profesor de una universidad en la que yo doy clases acá en San Isidro. Pero bueno, sugerencias. Si les pasara alguna vez, si ustedes ejercen compasión y les ocurre algo por el estilo, es una buena técnica pedirla, o sea, doblar la apuesta. Si el hombre se cree que tiene facultades para denunciar, para multarme, bueno, que lo sostenga hasta última instancia. Tiene mucho más para perder un juez cuando lo denuncia el Consejo de la Magistratura que un humilde abogado si tiene que pagar 6.000 pesitos de multa, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de las alícuotas diferenciales rápidamente, en el tiempo que nos queda. Yo les cuento que aparte elegí este tema cuando Noé y Edu me convocaron, porque me tocó justo ahora un caso en la provincia de Córdoba, y que tiene un matiz respecto de lo que todos ustedes ya vienen sabiendo, conociendo a partir del famoso y archiconocido caso Bayer. Para lo cual, como punto de partida, insisto, muy rápidamente, hagamos un rápido repaso del caso Bayer. Ahí, y tomemos como herramientas de trabajo el dictamen de procuración de Laura Monti, del año, el dictamen de procuración es del 15 de mayo del año 2015 y la sentencia de corte del 31 de octubre del 17. Lo que se discutía en el caso Bayer, básicamente, y lo que se planteaba era si
el tratamiento tributario que da el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe en su artículo 160, inciso ñ, y la ley impositiva en sus artículos 6 y 7, ley impositiva provincial 3650, al establecer un tratamiento tributario más gravoso en el impuesto sobre los ingresos brutos a la fabricación y venta de productos medicinales, químicos, cosméticos y de tocador, para una empresa que no posee establecimiento, viola o no el régimen constitucional. En el caso concreto de Bayer, Bayer es contribuyente de la provincia de Santa Fe por convenio multilateral en ingresos brutos, aplicaba distintas alícuotas a distintas actividades, lo voy a pasar muy por arriba, pero que iban entre el 3,5%, el 2% y alguna el 4,5%, fue sometido a un procedimiento determinativo por la API, la Agencia Provincial de Recaudación Santafesina, entendiendo en el año 2014 que como no contaba con establecimiento en la jurisdicción de la provincia de Santa Fe, debía tributar en todos los casos con la alícuota del 4,5%, y le generó un ajuste por diferencia. Este es el caso que lleva Bayer a la Corte. ¿Cómo se defiende la provincia de Santa Fe? De lo que da cuenta el dictamen de procuración. Primero planteó una excepción de incompetencia, diciendo que no hay cuestión local, que es una cuestión de derecho público local y que no hay cuestión constitucional. Segundo argumento, la improcedencia de la vía procesal elegida, la acción declarativa de certeza. Y tercero, la cuestión de fondo respecto del tratamiento diferencial para un contribuyente, tomando como parámetro distintivo el domicilio del mismo. La cuestión de competencia fue desestimada preliminarmente por el tribunal. Incluso la provincia de Santa Fe utilizó como estrategia procesal declinar de la competencia. Es un declino de la competencia originaria de la Corte, como si la provincia pudiese, a partir de eso, llevar el caso a la justicia local. La Corte rechazó la excepción de incompetencia. Respecto de la vía elegida, la acción declarativa de certeza, también rápido repaso para todos nosotros. El artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé la posibilidad de requerir un pronunciamiento ante una situación de certeza, no una sentencia de condena, de hacer, de dar, de pagar, sino un pronunciamiento que permita evacuar un estado de incertidumbre. ¿Cuál es el estado de incertidumbre que plantea Bayer en su caso concreto? Es la falta de certeza de la alícuota a aplicar, por el solo hecho de encontrarse radicado fuera del territorio de la parte demandada. Estas acciones declarativas tienen como requisito que siempre se trate de un caso, ¿no? Lo que se conoce como la teoría del acto en ciernes, ¿no? Acto al cual se le tiene que atribuir, obviamente, la ilegitimidad y la lesión del régimen federal cuando se trata de hacerlo en el ámbito de la Corte Nacional. En el caso concreto, tanto el dictamen de la Procuración como la sentencia de Corte sostuvo que eran de aplicación el precedente muy conocido también por todos nosotros, que es el que de alguna manera impuso en nuestro mundillo tributario, como herramienta idónea la acción declarativa, que es el precedente Neuland, Leonardo, con Provincia de Santiago del Estero, del 4 de diciembre de 1986. Es un precedente muy viejo, pero que fue, si quieren, el puntapié inicial del uso de esta herramienta, y no, por ejemplo, la acción de amparo, para abordar con la posibilidad de algún razonable éxito este tipo de cuestiones. Con lo cual se reivindicó y aún hoy sigue siendo la herramienta procesal idónea para poder traer estas cuestiones a discusión. En cuanto al fondo de la cuestión, la Procuración se detiene en particular en que había dos de las alícuotas que involucraban a Bayer que se referían a la actividad industrial. Y Bayer no tiene planta industrial en Santa Fe. De hecho, su domicilio, que sí lo va a ver la Corte, lo va a ser muy relevante, está acá en mi pueblo, en Vicente López, en Munro, partido de Vicente López, y que entonces va a sostener con digamos, remisión al caso Bolsa de Comercio, que el domicilio no es un criterio idóneo para generar alícuotas diferenciales. Que de alguna manera, sostiene la Procuración,
no se le escapa que los poderes de las provincias son originarios e indefinidos, como lo tiene establecido el artículo 121 de la Constitución Nacional, mientras que los de la Nación son delegados y definidos en los términos del 75, ¿no? Este es un primer andenivel que hay que saber sostener. Ahora, hizo mucho hincapié la Procuración en la cláusula del comercio, el 75, inciso 13, las facultades de la Constitución le reconoce al Estado Nacional de regular el comercio entre las provincias y con los estados extranjeros, tanto desde el artículo 75, inciso 13, como del 9 al 12 y del 126, que expresamente prohíbe a las provincias expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior. Ahora, propone la Procuración, en su dictamen, interpretar de una manera amplia la llamada cláusula comercial y que, de este modo, las normas provinciales tienen que analizarse desde una vinculación estrecha con estas disposiciones de la cláusula comercial. Entiende que las normas del Código Fiscal que generan una distinción y aplican alícuotas diferentes para un contribuyente en el impuesto sobre ingresos brutos por el solo hecho de no tener domicilio en la jurisdicción, alcanza para admitir la acción y dejar sin efecto los, digamos, los ajustes y los actos administrativos impugnados. La Corte toma argumentos del dictamen, pero avanza, reivindica la competencia originaria en los términos del 116 y del 117, reivindica la vía elegida, por lo que dije antes con remisión al dictamen de procuración, y sostiene que ¿qué es lo que hay que analizar acá? Dice, yendo al fondo de la cuestión. Interpretarse el criterio de la provincia de Santa Fe, al determinar un gravamen, se encuentra una impugna con las disposiciones de naturaleza federal. Para eso, también identifica expresamente dos de las actividades que son objeto de impuestos. Ya veo que son las 6 de la tarde, Kate, así que le voy a meter pata. Y lo que surge como cuestión relevante es si el domicilio de Bayer, donde lleva a cabo sus actividades, al ser distinto del de la provincia de Santa Fe, es un dato para aplicar alícuotas diferenciales. Y entonces se involucra de lleno con algo que no hace tan, desde el mismo modo del dictamen, con la aplicación del artículo 16 de la Constitución Nacional, cuando establece que la igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas. Y expresamente sostiene que este principio de igualdad en materia tributaria, esto lo leo rápidamente, y cita en realidad el fallo Bolsa de Cereales, vinculado al impuesto de sellos, también por un tratamiento diferencial interjurisdiccional, no constituye una regla absoluta que obliga al legislador a cerrar los ojos ante diversas circunstancias, condiciones o diferencias que puedan presentarse a su consideración. Lo que estatuye aquella regla es la obligación de igualar a todas las personas o instituciones afectadas por el impuesto dentro de la categoría, grupo o clasificación que le corresponda, evitando distinciones arbitrarias inspirados en propósitos manifiestos de hostilidad contra determinadas clases o personas. Entonces, acá de lo que se trata es de analizar si utilizar el domicilio del contribuyente es un parámetro válido y razonable. Y la Corte también hace este análisis. ¿Es válido, es razonable que sea el domicilio el parámetro de distinción? Entonces recurre no solamente al principio de igualdad en materia tributaria, sino también al principio de razonabilidad de los términos del artículo 28 y ese vínculo que tiene que haber necesario de medios afines. Así, vuelve a Bolsa de Cereales del fallo en el considerando 14 del fallo de Bayer, donde expresamente dice que el distinto domicilio de una persona no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría obligada al pago o a la recaudación de un tributo, ya que no reviste la característica determinante para establecer que por ese solo extremo integra una diferencia. La discriminación establecida en el régimen cuestionado en función del domicilio
no constituye a criterio de la Corte una pauta razonable que autorice a ubicarla en un grupo distinto. Ya con esto invalida el tributo, pero no contenta, también toma del dictamen de procuración la invocación del 75, inciso 13, del 9 al 12 y del 126, para sostener que se estaría convirtiendo este tratamiento en una aduana interior y que de alguna manera la aduana, así vista, es un instrumento de querella y represalia entre las provincias. Acá para esto les traigo yo a ustedes a colación una obra ajena al mundo de la tributación, pero que es interesante, que es la de Óscar Oslak, La formación del Estado argentino y el análisis que hace del uso de las aduanas interiores como dijo en la Corte, como instrumento de querella y represalia durante todo el siglo XIX. Es una manda de la Constitución, a partir de ahí, un solo territorio para una sola nación. De esta forma, y con estos dos argumentos, la Corte invalida las alícuotas diferenciales y genera esta doctrina que, digamos, perdura desde el año 2017 a hoy. ¿Qué particularidad, y con esto voy en 3 minutos, Kate, a cerrar, que es lo que quiero incorporarles? Y tomo algún comentario de Noelia, veo que Noelia decía, las cosas se reciclan, vuelven, ¿no? Lo que antes era una DEJAI ahora es una CIMI, la imaginación muchas veces de las administraciones fiscales, sobre todo nacionales y provinciales, vino que las municipales son como más lúcidas en general, ¿no? Pero puede ocurrir que vean cómo soslayar muchas veces lo que ya la Corte les planteó. Y esto ocurre, bueno, está ocurriendo en Córdoba. Yo les traigo el caso porque a mí me ha tocado ahora representar a una empresa cerealera en un caso con la provincia de Córdoba, que es ADM Agro, y yo les compartiré después, en todo caso, el pronunciamiento de la medida cautelar obtenida en la Cámara Contencioso Administrativa en la segunda denominación. Porque Córdoba, al ver que Bayer es Bayer, primero que no es lineal el mecanismo a través del cual en su código fiscal genera esta discriminación. No es que hay alícuotas para contribuyentes radicados en Córdoba y alícuotas para contribuyentes extraterritoriales. Lo que hay en Córdoba ahora es una exención objetiva en el artículo 215, perdón, del Código Tributario de Córdoba, para las empresas radicadas en Córdoba, y obviamente no tienen esa exención en actividades industriales, por ejemplo, las empresas extraterritoriales. El caso de ADM en particular tiene otro aditamento, no es solo ADM, es ADM, Singenta Agro, es Cargill, que no son contribuyentes de la provincia de Córdoba y no tienen apertura de convenio porque no tienen ni ingresos, ni en principio no tenían o no tienen gasto. La provincia, con una estructura llamativa, y que es la que en definitiva va a ponerse a consideración tanto de la Corte Nacional como de la jurisdicción local, le aplicó el Instituto de la Mera Compra, el artículo 13 del convenio multilateral, la compra de productos primarios en Córdoba. Y aunque las empresas que les nombro no tienen sustento territorial y no hay gasto en los términos ni del impuesto a la ganancia, ni del convenio, ni del impuesto a ingresos brutos, lo que ha hecho Córdoba es considerar que es gasto el impuesto de sellos que grava las operaciones en la Bolsa de Rosario. Y a partir del gasto del impuesto de sellos, pretende atraerlo como contribuyente al contribuir a ADM, a Cargill o a Singenta y a otros tantos más, y a partir de ahí aplicar mera compra. Con lo cual, la cuestión de Bayer ya no es tan lineal, y sobre todo después del consenso fiscal del gobierno anterior, que intentaba blanquear y superar todas estas cuestiones, las provincias han recurrido a herramientas alternativas, como digo, enmascararlas a través de una exención, o atraerlos a contribuyentes que no son contribuyentes lisos y llanos e indiscutibles, por ejemplo, a través de la creación de un sustento territorial con otro impuesto como es el de sellos, y a partir de ahí aplicar el Instituto de la Mera Compra. En el caso que me ha tocado a mí, me está tocando actualmente asistir, que es ADM Agro, contra Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, es el expediente 831-5086, en trámite en la Cámara Contencioso Administrativa en segunda nominación.
la demanda de plena jurisdicción contra los actos determinativos. Muy recientemente, la propia Cámara, llamativamente y como un buen augurio, otorgó la medida cautelar, dice de modo parcial, pero dice de modo parcial pues, para todo aquello que tenga que ver con la alícuota diferencial. La verdad es que la alícuota diferencial arrastra todo, arrastra media compra porque es cero, que es el caso. ¿Qué empresa compite con ADM Agro? La cordobesa Aceitera General de ESA. Está exenta, es cero contra cualquier otra cosa, contra mera compra o contra cualquier otra alícuota que pueda haber. Con lo cual veremos cuál es el final de la película. Quería compartirlo muy rápidamente con ustedes, me excedí 8 minutos de las 18 horas, pero me parecía que podía ser interesante para ustedes ver la saga de la cuestión de Bayer y el estado actual de situación. Muchas gracias, Kate, Edu, Noé y todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, Germán. La verdad que tiempo récord la exposición. En el chat hay muchas felicitaciones para ambos expositores. Tengo dos preguntas para Susana. Una de Federico Lanchini, que pregunta si los artículos 58, 47 y 14 corresponden al Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Y otra de Jorge Dinico, que consulta si nos podés comentar sobre la ejecución fiscal contra alguien que carece de personería jurídica. Bueno, vamos por orden, el mismo orden. Bueno, los artículos son los de la ley de apremio y del Código Fiscal que están puestos ahí, la vigente. Así que no sé a qué artículo, si se decía el 58, lo puede ver, igual la filmina se las vamos a pasar. Y con relación al doctor Dinico, el doctor Dinico es el director del Instituto de Derecho Canónico del Colegio de Abogados de Morón, y realmente él ha hecho un trabajo enorme y nos ha acompañado sentencias donde hicieron justamente lugar a esta cuestión de qué pasa con los colegios, si realmente son los representantes o es contra la Iglesia Católica. Creo que eso debería ser un tratamiento especial para analizar esas cuestiones cuando el demandado carece de personería jurídica. ¿Por qué? Porque sí, he visto un montón de ejecuciones fiscales, sobre todo fallos del doctor Folco, a quien comento, y que he visto más de 2.000 sentencias de su juzgado cuando se inauguraron los juzgados de ejecuciones fiscales federales, donde más allá de estar o no contenida la excepción, ¿no es cierto?, de falta de legitimación pasiva, se hacía lugar a esta excepción. ¿Por qué? Porque realmente está mal librada la boleta de deuda. Nosotros podemos tratarlo como inhabilidad de título. Obviamente va a necesitar alguna producción de la prueba, pero realmente es una prueba mínima, ¿no? Me parece. Así que, bueno, el doctor Dinico lo vamos a invitar a participar también del instituto o de alguna reunión, porque él tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Así que gracias por haber participado, doctor. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Eduardo para que haga el cierre de la jornada. Bueno, muchas gracias, Caterina. Bueno, y la verdad que es una alegría enorme ver, digamos, lo buena que ha salido esta jornada. Por un lado, por la calidad de las exposiciones, el nivel de los expositores y también por el acompañamiento masivo que hemos tenido. Y así que, bueno, así como fue, digamos, esto ha salido muy bien, al mismo tiempo implica para nosotros un desafío de lograr que la próxima jornada sea aún mejor, tratando de integrar a más instituciones y llegar a más gente. Así que queremos agradecerles a todos ustedes por su presencia, por haber estado ahí, digamos, y esperemos que esta jornada les haya sido provechosa. Así que bueno, un saludo y nos veremos en el segundo encuentro de Departamentos Tributarios, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todo y quedamos así para vernos. Y muchas gracias a los expositores y también a Caterina, digamos, por lo bien que han hecho su tarea. Muchas gracias. Gracias. Culón. Chao, salí. No les gusta el ego, ¿no?